encima no me anda con el mouse. Dame un ratito. Bueno, me la arreglo. Bueno, chicos, acá estamos. Vamos a terminar de ver lo que es concepto de trabajo y dentro de la dinámica, o por lo menos dentro de lo que estuvimos viendo, esta percepción y esta definición nueva de trabajo. Y vamos a tratar de relacionarla con el concepto energético, o por lo menos con la energía, y hacer un poco de analogía de este concepto que decimos, me cuesta trabajo, necesito energía para hacerlo. Digo, vamos a ir hablando un poquito de eso y dentro de la física, por qué podemos relacionar el trabajo y energía. Bien, repasando lo que vimos rápidamente en la clase pasada y haciendo un breve repaso, habíamos dicho que el trabajo dentro de la dinámica, o dentro de los movimientos, dentro de la física que estudia el movimiento, no era más que el producto de la fuerza aplicada sobre un objeto que yo quiero mover por la distancia a la cual lo tengo que mover, y que obviamente iba a estar afectada esa multiplicación de esas dos variables, la fuerza y el desplazamiento, por el coseno de tita, que iba a ser el ángulo en el cual yo incidía. Estuvimos hablando un poquito de estos ejemplos y decía yo que qué pasaba cuando la fuerza de empuje o tirar algo no era perpendicular a la trayectoria. Obviamente que íbamos a realizar menos trabajo, pero la fuerza seguía siendo lo mismo. Entonces yo había dejado ahí como una pregunta como diciendo, está bien, yo estoy tirando para arriba, estoy haciendo la misma fuerza, pero el trabajo es mucho menor. Y cuando hablamos de trabajo, obviamente que tenemos que relacionarlo a esa capacidad que tiene para poder desplazar o mover algo, sacarlo dentro del estado de reposo. Y otra cosa que les dije yo con respecto a esto del trabajo, que siempre íbamos a evaluar el desplazamiento, a esa fuerza aplicada por el desplazamiento, obviamente, sí, aplicándolo sobre la misma trayectoria. O sea, yo no puedo considerar el trabajo o definir dentro del trabajo, por ejemplo, si estoy haciendo una fuerza hacia arriba y estoy diciendo, bueno, ¿cuál es mi desplazamiento? O esta D, que sería la distancia, en el eje de las X. Evidentemente ahí yo sí estoy haciendo una fuerza, pero el sistema que estoy evaluando y que estoy observando, digo, la física tiene eso, que somos observadores de experimentos o de sistemas, está interaccionando de otro modo. Entonces, no es que no hay trabajo, sino que donde yo quiero considerar que haya un trabajo no está ocurriendo. Eso es el concepto en función del desplazamiento. Por eso también nosotros podemos definirlo a ese trabajo en cualquiera de los tres ejes, o ya sea en un plano unidimensional, bidimensional, tridimensional, en cualquiera de los tres ejes, o los tres ejes en algo real. Habíamos visto, eh, esperen que no puedo adelantar la filmina porque estoy con un problemita, ahí está. Habíamos visto que también ocurre, obviamente que en la naturaleza es más común que veamos fuerzas variables, o sea, es más común que la fuerza no sea constante a lo largo del desplazamiento. Tenemos un montón de ejemplos, una rueda girando, la fuerza sobre el movimiento circular, una fuerza de empuje con viento que viene en contra. O sea, hay un montón de situaciones que la fuerza por la cual estoy generando desplazamiento no es una Profe, no sé si constante. es a mí nomás, Entonces pero empieza a se traba. tener, me mide la fuerza. Bien, al A resto, mí también. Sí, se también. cortó, Trabó profe. justo ahí. Entre Bueno, corte a y ver, se esperen corta que Sí, se todo. voy. cortó, profe, no se escuchan.
Bueno, esperen que cambie. Les prometo que si vamos a tener Corina, creo. Vamos a volver a ser civilizados. Bien, a ver ahora, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. profe, ahora sí. Sí, Bueno, profe, ahora sí, sí. profe. Entonces yo les decía que muchas veces esto de la fuerza variable es lo que ocurre más natural, lo digo, es dentro de los fenómenos observables, es lo que más se asemeja a algo real. Y es como si yo pudiera ir midiendo distintos valores de fuerza a medida que voy desplazando, ¿sí? Y yo voy a ver que obtengo distintos valores de fuerzas, siempre considerando el desplazamiento dentro de las X. Fíjense en que acá en este gráfico la fuerza es aplicada en el eje de las X y no considerando ni el coseno ni nada, solo el valor de la fuerza. Entonces yo puedo hacer una trayectoria ahora, y eso lo definimos, ¿sí? Que va a tener distintos valores, es una curva, ¿sí? Una curva que va a tomar distintas formas como la quieren dibujar ustedes. Y expliqué un poquito este concepto de que si yo ahora a estas pequeñas desplazamientos iniciales y finales, en vez de tomarlo así como si fuese una línea recta, si la fuerza fuese constante, estoy haciendo pequeños rectángulos, yo podía suponer que voy a tener pequeños segmentos de áreas, o sea, pequeños trazados de áreas, y que la suma de todas las áreas iba a ser el total al trabajo realizado, algo que respondía a lo que veníamos viendo de fuerza por distancia, siendo una fuerza constante, es más fácil poder calcular el área porque nos da un rectángulo. Acá nos lleva a que también se mantiene esa condición de que todo el área debajo de una curva en un gráfico de fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento me es igual al trabajo. Entonces es una manera muy simple, perdón, yo lo digo así, a lo mejor lo estoy exagerando, digo, pero es una manera que tiene la física muy simple de poder calcular de manera precisa un trabajo en funciones de la fuerza. O sea, pensando, digo, en un experimento, si yo pudiera medir la fuerza y ver cuánto me voy desplazando, si yo tuviese un aparato que solo mide fuerza, y hoy sí lo tenemos, que es un dinamómetro común y corriente, y voy haciendo un pequeño desplazamiento y voy midiendo cómo es la fuerza y puedo hacer anotaciones, yo después en pequeños segmentos puedo ir sumando todos esos valores de segmentos de desplazamiento, considerando esa curva, y en la sumatoria total me daría el trabajo. Eso va a depender de la cantidad de mediciones que hagamos y obviamente de cómo sea la curva realizada. O puedo aplicar acá en esta f de x una ecuación matemática que tenga distintos fragmentos y segmentos, ¿sí? Que representen una función matemática y sumar, ¿sí? El producto de esa función matemática por el desplazamiento. Ahí hay que trabajar un poquito con la matemática, obvio, pero esa es otra forma de poder resolver de manera muy precisa el trabajo sin tanto error como lo habíamos visto al principio. Eso nos introduce por lo menos el concepto general de trabajo, que decimos que es una integral definida, cuando decimos definida porque está bien delimitada, y la integral es lo que le acabo de explicar yo recién, digo, esta F, esta fuerza en X por el dx, que es el diferencial del desplazamiento, es la función que yo estoy evaluando de las fuerzas variables en función del desplazamiento. Entonces, la puedo poner, sí, puedo hacer un montón de condiciones y termino llevando a una ecuación general, que es la que está escrita acá abajo, donde el trabajo neto total va a ser igual a esa integral de la suma de todas las fuerzas por cada vector desplazamiento. Y matemáticamente, digo, uno lo puede resolver. No nos vamos a meter en un cálculo de esto, no sé si todos tienen herramientas para poder resolverlo, le digo, pero la física sí las tiene y por lo menos me lleva a ese concepto que acabo de explicar yo recién, de que si voy haciendo pequeñas sumas de áreas pequeñas, puedo considerar todas las sumas de ellas es igual el trabajo. Bien, entonces ahí hablamos un poquito de trabajo, ¿sí? Y nos quedaba evaluar este concepto que creo que lo habíamos visto, pero lo repasamos brevemente. Una cosa es hablar del trabajo dentro de un sistema, ¿sí? Y otra cosa es hablar, ¿sí? De la potencia que se le aplica a ese sistema. Y la potencia no es más que el trabajo efectuado, o sea, ese cálculo que nosotros recién estaba mostrando yo, por el tiempo en el cual lo estoy haciendo, ¿sí? Y eso nos responde a nosotros de que, ¿por qué yo puedo
tener mucho trabajo en un poco tiempo y estaría aplicando una gran cantidad de potencia o viceversa, ¿sí? Poco trabajo en una gran cantidad de tiempo y ahí estaríamos hablando de una potencia baja. Y eso tiene que ver hoy, si lo queremos relacionar con algo, la potencia, digo, a los movimientos, digo. Pensando, digo, en el movimiento, en fuerzas que ustedes apliquen para hacer un movimiento, digo. Y bueno, la lógica sería, yo puedo aplicar mucha potencia si hago mucho trabajo y lo hago en muy poco tiempo, o puedo hacer menor potencia si ese trabajo, sí, lo aplico a un trabajo menor y el intervalo de tiempo es mucho más grande. Obviamente que la potencia ahí es distinta y eso nos daría un poco más o menos una relación, digo entre comillas, con respecto al esfuerzo que uno hace con este término de potencia. Pero digo, lo llevo vuelvo a repetir y lo digo, lo dejo entre comillas, este concepto, digo, o entre paréntesis, es como para que ustedes puedan hacer una analogía al concepto de potencia. Básicamente, potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo o por cuánto tiempo lo hago, ¿sí? Y eso es importante entenderlo porque nos puede determinar un montón de situaciones distintas dentro de la dinámica. Bien, la unidad de medida es el vatio o se simboliza con la W, creo que muchos lo saben. Cuando utilizamos un electrodoméstico, una máquina eléctrica, una herramienta o lo que sea, está simbolizado en potencia. Creo que uno se fija en la potencia que tiene, 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts, 5000 watts, lo que sea, y lo que nos está diciendo ahí es cuánto trabajo hace por unidad de tiempo. Obviamente, mientras más watts tiene, más trabajo hace. Y digo, uno lo puede relacionar, digo, si estamos hablando de una herramienta eléctrica, es la potencia consumida o la potencia entregada en el momento de lo que está haciendo y nos estaría diciendo que tendría mucho más trabajo en menor tiempo, ¿sí? Y lo cual sería más eficiente el movimiento o el desplazamiento, lo que yo estoy buscando, ¿sí? Eh, la unidad de medida, obviamente que el vatio, o la W, kilowatt o watt, como quieran llamarlo, digo, no es más que la unidad de medidas de Joule, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos definido como trabajo, como la unidad del sistema internacional, por segundo, ¿sí? Que el Joule, ahora lo vamos a ver, que está relacionado con también la unidad de medida de la energía. Y haciendo un poquito esto de ordenar la física y las ecuaciones, nosotros en la física nos gusta jugar con las ecuaciones y habrán visto. Fíjense que si a la potencia, que digo que es igual al trabajo por unidad de tiempo, como está acá en el primer recuadro, y considerando lo que veníamos viendo, que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Ahora yo puedo a la potencia reescribirla, ¿sí? Reemplazando el trabajo por fuerza por distancia. Lo único que hago es cambiar estas dos acá y las pongo acá arriba. Y fíjense que ahora tengo que la potencia es igual a fuerza por distancia dividido tiempo, ¿sí? Pero tengo una nueva relación, porque si yo esto lo enmarco, a ver, vamos a ver si lo puedo marcar. Bueno, lo vamos a dibujar a mano alzada. Acá, fíjense. Si yo esto lo marco, perdón, esta relación de distancia por tiempo, pero recordemos que la distancia es desplazamiento, ¿sí? En función del tiempo, no es más que el concepto que vimos hace 3 clases atrás en movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad, o por lo menos la definición general de velocidad promedio. Entonces yo a la potencia, fíjense que la puedo relacionar al producto de la fuerza aplicada y la velocidad que va a tener si el desplazamiento de lo que yo estoy evaluando. Entonces, jugando un poquito, yo puedo calcular la potencia, por ejemplo, no sé, de un auto que va a una determinada velocidad en función de la fuerza que fue aplicada, si fue empujada, si no fue empujada, puedo encontrar cuál es el valor de potencia. Pero bueno, así a grandes rasgos, puedo encontrar una relación ahora ya distinta con respecto a trabajo por unidad de tiempo y ya más relacionado obviamente al movimiento, ¿sí? Dado por la fuerza y la velocidad por la cual se genera el movimiento del cuerpo. Pero es a modo de anecdótico.
Bueno, hay una serie de ejercicios y después acá esto creo que ya está subido esta guía. Después corríjanme si está subido o no, yo creo que lo subí, me parece que sí. Hay una pequeña autoevaluación donde hay ciertos ejercicios, algo muy parecido va a haber en el examen, digo, por si la quieren realizar. Eh, no tan así con cálculos, pero sí está bueno por lo menos para ir viendo algunos ejemplos, así que se los dejo ahí para que la vean. Y nos vamos a introducir a este concepto de energía, que es donde yo quería tratar de llegar hoy y por lo menos desarrollarlo completo. Bien, eh, si tuviésemos que hablar de energía dentro de la física, tendremos que hablar de una definición o de una magnitud física que tienen obviamente todos los objetos o todos los cuerpos para poder hacer algún tipo de transformación, digo, ya sea en ellos mismos o hacia otros cuerpos. Ese es un concepto muy general dentro de la física, ¿sí? Es lo que nosotros consideramos como una herramienta que tienen todos los cuerpos para poder hacer eso. Entonces, cuando yo digo para ellos mismos o para otros cuerpos, es bueno, si yo quiero mover un objeto, alguien tiene que tener energía para poder mover ese objeto, y creo que lo podemos relacionar así. Si yo digo, hola, quiero levantar la temperatura corporal, yo mismo tengo que realizar algo para poder mover la temperatura. Y ahí tenemos un montón de conceptos que lo podremos explicar. Y la energía está relacionada en todos los conceptos físicos, ya sea en la física mecánica, como lo venimos estudiando, en la física eléctrica, en la física magnética o en el electromagnetismo, en la física ondulatoria, en la física cuántica. O sea, en todas las ramas de la física siempre va a estar ligado el concepto energético, en termodinámica, en calorimetría, en todos los conceptos de esto está relacionado esto de la energía, porque Profe, justamente es esa magnitud que tiende a explicar, ¿sí?, este proceso de transformaciones físicas. profe, una preguntita. Sí, Dijiste que subiste una actividad recién, puede ser, sí, pero no le encuentro a a ver, para. fundamento de física y tecnología, puede ser, No, no dice trabajo y energía pero ¿en dónde? en ¿Al el aula? al aula. Sí, profe, sí Bien. está en la parte de material de estudio. Sí, Ah, bien. ahí Ah, está. listo. Ah, no le encontraba yo. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, Sí, sí está, profe. También la vi. perfecto. Bien. Entonces, ese concepto energético lo tienen que tener presente. Dentro de la física existen un montón de definiciones de energía, ¿sí? Pero yo me quedo con esa, la que le acabo de decir, que está ahí abajo, un poquito en dos renglones. Me quedo con esa definición porque es una manera muy integral de poder explicarla. Y me quedo con esta otra parte donde dice que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos y en otros cuerpos. Entonces, fíjense en que ahí yo ya empiezo a relacionar la energía con el trabajo, porque digo que es la capacidad que tienen esos cuerpos para poder hacer un trabajo. Recién venimos hablando del trabajo, venimos hablando del movimiento, venimos hablando de la fuerza. Entonces, fíjense que yo ahora ya englobo con el concepto energético, ¿sí? Todo lo que vimos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, tanto esta definición y como este concepto, yo creo que resume a donde yo quiero llegar, ¿sí? Obviamente que la unidad de medida, como se les dije, fíjense, es la misma unidad de medida que el trabajo en Joule, ¿sí? Y así lo cuantificamos nosotros la energía y es la unidad de medida internacional. Y está muy bueno eso de que podamos entender de que la medición de la energía es la misma que la medición del trabajo. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Hablar de energía es hablar de trabajo, ¿sí? ¿Yo para qué quiero energía? Para poder hacer un trabajo, ¿sí? ¿Yo para qué almaceno energía? Y para poder realizar un trabajo. Si yo tengo que medir cuánto vale ese trabajo, no lo puedo medir en otra unidad, ¿sí? No puedo medir en cuánto lo desplazo o en cuánta fuerza le aplico. Tengo que hablar en los mismos términos porque básicamente, ¿sí?, la relación que existe entre trabajo y energía es la misma, ¿sí? ¿Estamos? Entonces no podrían tener unidades distintas, ¿sí? Y eso, creo que habíamos comenzado la clase diciendo esto, digo, cuando uno dice, uy,
Necesito levantar una caja del piso a 2 metros de altura. Me va a costar mucho trabajo. ¿Por qué digo me va a costar mucho trabajo? Porque yo ya estoy pensando de que, digo, uno lo intuye, digo, y estoy tratando de que lo pensemos de este lugar. Uno intuye que vamos a tener un gasto energético muy grande, ¿sí? Yo creo que a todos nos pasa. Uy, me toca jugar el fútbol el sábado al mediodía y voy a jugar los 60 minutos y me voy a cansar un montón. Tengo que hacer un trabajo, son 60 minutos corriendo. Me voy a cansar un montón. Termino, me hago el tercer tiempo, como, tomo, recupero la energía. Digo, puede ser esto, puede ser una actividad que hagan las mujeres o los hombres. Lo traje a modo de ejemplo. Digo, uno inconscientemente lo relaciona que el trabajo tiene un gasto energético. Por eso tenemos que medirle las dos en la misma, ¿sí? Ahora, esta energía que está en todos lados, y usted me dice, profe, ¿cómo que está en todos lados? En todos lados está hay energía. Acá hay energía, adelante de usted, al frente de la pantalla hay energía, al lado de ustedes, alrededor hay energía, en el aire hay energía. ¿Y cómo la mido? Y bueno, hay distintas formas de medirla, distintas formas en las cuales se expresen. La temperatura es una unidad de medida de la energía, ¿sí? No sé, la elasticidad de algo, la transmisión de algo, la emisión de ondas, la emisión de luz también es energía. O sea, todo tiene un concepto energético relacionado, lo cual nos lleva a pensar a nosotros que la energía tiene cuatro propiedades elementales o básicas que se respetan en todo, en toda la física. Se las voy a decir, pero creo que ya lo sabemos. Dentro de esas cuatro propiedades, la primera y la que nosotros tenemos que considerar siempre es que la energía se transforma, no se crea de la nada la energía, no es que alguien viene un mago y de repente hago una bola energética, eso no existe, la energía está, necesita transformarla de un lugar a otro lado, ¿sí? Eh, y ahí cuando nosotros la transformamos, la manifestamos de diferentes formas esa energía, es un ejemplo bastante claro, la conservamos. Y cuando hablamos de la conservación, no digo es que la puedo mantener y la puedo guardar, sino que por más de que se transforme y vaya de un proceso a otro, el total de la energía, tanto en el proceso inicial como el proceso final, debería ser la misma. Por eso digo, hay una conservación completa de energía, lo que me lleva a decir que la energía no se destruye, ¿sí? Y se transforma. Entonces ahí hay un vínculo relacionado entre las dos. Se transfiere, obviamente, que es una propiedad que tiene que ver con que pasa de un lado a otro, esa energía libremente va a ir pasando de un sistema al otro, de un cuerpo al otro en distintas formas, y es lo que le expliqué recién, pueden pasar por distintas formas, a través del calor, a través de la onda, a través del trabajo, ¿sí? Es la forma de transferencia energética dentro de la física, y cuando dice se degrada, en realidad la palabra degradación estaría rompiendo un poco las otras tres palabras. Yo a mí me gusta decir que se disipa, ¿sí? Cuando digo que se disipa es que gran parte de esa energía que la utilizo para realizar un trabajo y transferirla, o sea, transformarla de una cosa a otra, muchas veces tiene disipaciones en sistemas, ¿sí? Porque los sistemas obviamente no son ideales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calentando un objeto, ¿sí? Hasta tal punto que le emita tanta energía, o sea, le transfiera tanta energía, indudablemente ese objeto va a cambiar su color, va a emitir mucha temperatura, va a producir radiaciones, va a empezar a calentar el aire alrededor y eso es una parte de la disipación, porque en realidad la transferencia de calor, por ejemplo, sería de un objeto a ese objeto metálico. Alrededor no tendría por qué no haber degradación justamente o pérdida de calor, por ejemplo, en el aire. De eso lo podemos ver en un montón de ejemplos, ¿sí? En los movimientos, el ruido, cuando hablamos, ¿sí? Las vibraciones son parte de las disipaciones que existen en los sistemas, son reales, están ahí. La fricción, eso que venimos hablando del rozamiento, es una parte de la energía que se pierde por ahí, ¿sí? Y muchos intentamos optimizarla y la fricción o el rozamiento produce, ¿sí?
una fricción, perdón, un rozamiento entre las capas por las cuales se están moviendo los objetos y eso produce un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura emite calor y es una parte de cómo se disipa la energía, por ejemplo, en un movimiento. Por eso digo, ahí dice se degrada, pero yo me quedaría más con un poquito de em, se disipa, ¿sí? Perdemos un poco de la emisión de la energía. Bien, entonces, ¿cómo transferimos ahora ese calor o cómo son las formas para transferir ese calor, perdón, esa energía? La podemos transferir a través del trabajo, ¿sí? Haciendo un trabajo. Y cuando digo haciendo un trabajo es, por ejemplo, mover una cosa de un lugar a otro, cambiarla de posición requiere energía. Entonces, si yo necesito cambiar de posición a algo, vamos a suponer, estamos al frente y yo voy a correr mi computadora 20 centímetros, yo necesito aplicar, ¿sí? A mi sistema un trabajo para moverla, o sea, una fuerza que va a ir del punto A al punto B y existe un desplazamiento. Pero desde la física y desde el concepto energético, ese cuerpo tiene un valor energético en el inicio y tiene un valor energético distinto en el final y va a depender obviamente de la posición. Y eso hace de que yo pueda justificar que las diferencias de energía, ¿sí? Tanto la inicial menos la final, es lo que me va a dar el valor del trabajo. Y eso es una ecuación que ya la vamos a ver. El trabajo es igual al delta de energía, energía final menos energía inicial y eso en la física es así. Necesito que haya una diferencia de energía para poder realizar un trabajo. La podemos transferir esa energía también en forma de calor. Entonces lo vimos por conducción, por radiación, por convección. El calor es un tipo de energía, es la que más habituamos y la que más estamos acostumbrados a ver. O por ondas, eh, que son más que propagaciones de perturbaciones de distintos tipos, ya sean eléctricas, ya sean magnéticas, ya sean de presión, como es la voz, como estamos hablando nosotros, o por lo menos que estoy hablando yo, y cuando les toca hablar a ustedes. Esa es una forma de poder transmitir. El sonido, sí, también es la parte de la física de la mecánica ondulatoria que no lo vamos a ver, pero sí es una forma de transmitir esa energía. Me voy a quedar con la energía mecánica y vamos a hablar un poquito de dos tipos de energía que constituyen la energía mecánica y qué es lo que es la energía mecánica. Cuando hablamos de energía mecánica, es la energía relacionada a los movimientos, ¿sí? Propiamente dicho, los movimientos de un cuerpo, ¿sí? Y es la que nos interesa saber a nosotros y va a respetar un montón a la física desde todos los lugares, ¿sí? Desde mover un objeto que sea visible y sea tangible a mover una molécula, ¿sí? La energía mecánica es tan válida para mover moléculas en mediciones de masa muy pequeño o de velocidades muy altas y es tan válida como para mover un objeto que pese un montón de masa y sus velocidades sean lentas o sean rápidas, ¿sí? La energía mecánica es tan válida para los dos y va, obviamente que va a cambiar. Pero dentro de ese valor de energía mecánica, que no es más que la energía que necesitamos para poder realizar un trabajo, y el trabajo no es más que un movimiento de algo, está constituida por dos tipos de energías fundamentales. Una es la energía cinética, y ahí vamos a hablar qué significa cinética, y la otra es la energía potencial gravitatoria, y ya voy a hablar de ambas dos. Lo importante de esto es que en la energía mecánica dentro de la física, la suma de esas dos energías, ¿sí? Tiene que ser igual a la energía mecánica. Y es una suma muy simple, es energía cinética vale tanto, más la energía potencial vale tanto, la suma de esas dos es igual a la energía mecánica. Y la energía mecánica, si yo estoy viendo un proceso de movimiento, es la misma durante todo el movimiento. O sea, el valor de energía mecánica no cambia, ¿sí? Es el mismo valor. Lo que van a ir cambiando son sus constituyentes en esta suma que sería la energía cinética y la energía potencial. Vamos a explicar un poquito esto de la energía cinética y en resumen no es más que la energía que poseen todos los cuerpos, ¿sí? Al estar en movimiento. Cuando estamos en movimiento tenemos distintos valores de energía cinética, ¿sí? Ahora les pregunto yo, y para que ustedes lo evalúen. ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo
un objeto que viaja a 100 kilómetros por hora y que pesa 1000 kilos a un objeto que viaja a 1000 kilómetros por hora y pesa 1 kilo? No, ¿Por qué, Julieta? no sé, me lo imagino. ¿Lo puede repetir, profe? No lo escuché bien. Bueno, vamos de nuevo. Les pregunto. Pónganse en la situación que ustedes quieren, digo. Es lo mismo que un objeto que pesa 100 kilos. Vamos a suponer que armamos un cuerpo adelante de ustedes, una caja, ¿sí? Que pesa 100 kilos, que no se deforma, que no cambia sus propiedades, y va viajando a 100 kilómetros por hora, y de repente se va a topar con algo, o con alguien, o con lo que sea. Imagínense en ustedes en un lugar, no hay nada que la cambie su trayectoria, va en línea recta y un objeto que tiene la misma característica, pero en vez de pesar 100 kilos, pesa 1 kilo, pero viaja a 1000 kilómetros por hora. Digo, y nos toca enfrentar algo. Pensemos un poquito, no sé, pongamos al final de este recorrido, pongamos, miren, pongamos una placa de acero, ¿sí? Que tiene que frenar ese movimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el que va a 100 kilómetros por hora y pesa 100 kilos va a tener más daño que el que va a 1000 kilómetros por hora y pesa 1 kilo? Pensé que decía el mismo velocidad. Para mí el que Oye, tiene más masa, Para vos es el que tiene más para, masas. para mí el que tiene más velocidad. El que tiene más velocidad, me parece, profe. Bien, a ver, y ahora uy, ahí está bien, está perfecto. No estoy diciendo cuál es correcta, digo, las que dijo, creo que fue Emilce, ¿cierto? Sí. Emilce, vos que dijiste que las que tienen más velocidad producirían, no sé, más daño, por decir algún daño, a esa placa de acero. Dame un ejemplo de Sí, eso. A me ver. parece que sí, más daño, pero a lo mejor en menor proporción y el otro a lo mejor en mayor proporción, pero el mismo. Bien, dame un ejemplo. A ver, llévalo a la práctica ahora. Una bala. Y Muy si tiro bien, un, claro, una bala. Y lo otro, qué sé yo, no sé, una un piedra. coco, Una piedra, no sí, sé. sí, algo más grande. Sí, o vamos a suponer que tiene el mismo tamaño o no, Sí, distintos tamaños, pero digo, más peso, menos velocidad. O sea, Una bola de cañón. bien, fíjense que es distinto el daño que ocasiona. Ahora, pensando que yo voy a poner una placa de acero. Pongan ustedes, 2 centímetros de peso, 1 centímetro de peso, medio centímetro de peso. Y posiblemente la bala que pesa 100 gramos, que sería una bala extremadamente grande, pero está viajando a 1000 kilómetros por hora, que es casi la velocidad del sonido, un poquito menos, evidentemente el daño que va a ocasionar en ese sí, lugar no. del impacto es mucho mayor que el de una bala de cañón que va a 100 kilómetros por hora. Seguramente lo va a bollar, sí, ni Ujú. dudarlo, pero posiblemente la bala pueda perforar eso. Y si digo yo que puede perforar, por más que sea más chico, y la otra lo va a bollar, significa que energéticamente tiene más capacidad para poder realizar ese trabajo, que es transformar a esa placa. O la rompo o la deformo. Entonces, fíjense en que el concepto energético está relacionado con dos variables físicas, digo este concepto energético de la energía cinética. No me quiero explayar tanto porque si no vamos a terminar retarde. Pero digo, está muy bien lo que acaban de pensar. Digo, la energía cinética indudablemente está relacionada con los cuerpos, está relacionada con la masa de los cuerpos, ¿sí? Ni dudarlo. También es lógico pensar, me voy los dos a 100 kilómetros por hora, ahora vamos al mismo ejemplo, miren, lo voy a llevar al mismo ejemplo. Tengo dos objetos que viajan a la misma velocidad, a 100 kilómetros y a 100 kilómetros, pero uno pesa 1000 kilos y el otro pesa 100 kilos. Un camión con un auto. O hace el mismo daño, posiblemente el camión haga más daño. más daño. Entonces en el pensamiento, digo, la masa también me afecta la energía cinética, ¿sí? Mayor masa, mayor energía cinética, mayor velocidad, mayor energía cinética, ¿sí?
Bien, ya vamos a ver cómo afecta a ambas dos y cuál consideramos que es la variable que más pondera, o la masa o la velocidad. Cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, ahora voy a hablar de la otra, es aquella que poseen todos los cuerpos y que va a depender de la altura, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Bien, entonces, miren, pienso en esto. ¿Cómo yo puedo explicar que la manzana se cae de la planta del manzano? O sea, cuando se desprende de su tallito, ¿cómo puedo yo pensar que eso se cae? Y bueno, ustedes me dirían, la manzana pesa, no sé, vamos a suponer, tiramos números redondos, 1 kilo. Cuando la tensión de la ramita del tallo no aguante más, se va a romper y por acción de la gravedad, como lo veníamos viendo, m por g, masa por gravedad, que va a ser el peso, hay una fuerza que la va a llevar hacia la superficie de la Tierra. Hasta ahí estamos, perfecto. La acción de la gravedad es lo mismo a 10 centímetros, a 1 metro, a 10 metros, a 100 metros, a 1000 metros. G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que un cuerpo va a ser 1 metro y va a cambiar cada su segundo al cuadrado el valor del duplo de la distancia que va recorriendo. O sea, es una aceleración. ¿Cuánto yo voy cambiando mi velocidad a medida que voy avanzando 1 metro? Eso es básicamente lo que explica la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que no es más que una fuerza. Ahora, desde el concepto de trabajo, la planta la sostiene, de repente se corta, hay algo que tiene que hacer de que caiga, ¿sí? Porque hay un movimiento. Pero ustedes me dicen, pero profe, eso está quieto. Sí, está bien. ¿Cuál es la fuerza que está actuando? La fuerza G, la fuerza de la gravedad. ¿Contra quién? Contra la masa, ¿sí? No hay drama. Pero ¿cuánto se está desplazando? Y bueno, la altura que está cayendo, pero no estoy hablando nada de todavía energético. Entonces, sí puedo decir lo siguiente. A medida que yo voy teniendo distintos valores de altura, ¿sí? Yo voy a tener asociado una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Mientras más alto esté, mayor valor, ¿sí? De energía potencial gravitatoria voy a tener, ¿sí? Y eso es lógico pensarlo, digo. Es lo mismo que yo suelte 1 kilo. Mire, lo voy a decir con un modo porque a lo mejor lo podemos entender. Es lo mismo que si caiga el celular de la silla a que se nos caiga del segundo piso. Evidentemente no. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando cae del segundo piso se rompe y cuando se cae de la silla a lo mejor no? ¿Qué creen ustedes que está Se pasando ahí? acelera mucho más. Y tal cual. Tengo más distancia para poder acelerarse. Si tengo más distancia para poder acelerarse, significa que va cambiando su velocidad. Porque la aceleración, recuerden que cambia y afecta la velocidad. Entonces, le estoy transformando, ¿sí? Le estoy dando, perdón, más tiempo o más distancia, si quieren llamarlo ustedes, para poder acelerarse. Entonces, si yo le estoy dando más distancia para poder acelerarse, que en realidad la aceleración es la misma, en realidad le estoy dando más distancia para que pueda agarrar más velocidad, le estoy diciendo, che, te estoy dando más distancia para que vos, que estabas quieto en reposo, adquieras una velocidad. O sea, que de tu energía potencial gravitatoria, que es cuando estás en reposo, de repente la transformas a toda energía cinética. ¿Bien? ¿Hasta ahí entendieron ese concepto? Entonces es obvio pensarlo que la energía potencial gravitatoria la tenemos todos los cuerpos en función de nuestra altura. ¿Y cuáles son las variables que van a afectar a eso? Lo acabo de decir yo, el peso, que no es más que masa por gravedad, pero multiplicado también por la altura. A más altura, mayor trabajo, ¿sí? O perdón, mayor energía, ¿sí? Potencial gravitatoria. Bien. Bueno, ¿de dónde salen estas funciones y estas ecuaciones? Se las explico medio rápido, discúlpenme. Con respecto a la energía cinética, esto es una ecuación, no importa, no quiero que ustedes vean esto. Sí, yo quiero que vean que un desplazamiento tengo una diferencia de fuerzas, voy a desplazarme de este delta de desplazamiento que va de este punto a este punto. Puedo considerar que acá tengo un X inicial y un X final, y puedo considerar que esta masa va a ir cambiando sus velocidades, ya sea con una velocidad inicial y una velocidad final de este lado. Aplicando un poquito este concepto de trabajo que dijimos que era fuerza por distancia,
reemplazando la fuerza por masa por aceleración, como habíamos visto nosotros en la segunda ley de Newton, porque recuerden que la fuerza no era masa que masa por aceleración, y reemplazando esta masa por aceleración ahora con respecto a que la aceleración dijimos que era la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y multiplicándolo por ahora por esta distancia, yo puedo reordenar estas ecuaciones y decir, esto, desplazamiento con respecto al tiempo es velocidad, esto es una derivada de velocidad, no importa lo que significa, nos tomamos que el trabajo neto no es más que esto se resuelve, y olvidémonos de este más o menos un medio, el valor de la energía cinética en cualquier punto del desplazamiento, digo, cuando nos estamos moviendo, va a ser igual a un medio, o sea, a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense en que acá, esto es básicamente el teorema de trabajo y energía cinética. Fíjense en que acá la masa, ¿sí?, afecta, pero en el orden de 1, ¿sí?, mientras que la velocidad afecta, ¿sí?, en el orden del cuadrado. Entonces, obviamente que velocidad es más rápida, lo va a estar afectando por el mismo múltiplo de ellas con respecto a la masa, ¿sí? Fíjense cómo afecta la velocidad. Y es lógico pensar que la energía cinética va a tener un factor más ponderante en la velocidad y no en la masa, ¿sí? Eso quiero que lo tengan presente, pues si no, no se llamaría energía cinética. ¿Bien? ¿A qué le recuerda esta ecuación acá, más o menos? Una que la vemos siempre en las películas de ciencia ficción y un montón de cosas. Yo se la escribo acá. Es igual a M. M por C. La teoría de la realidad. No, ¿cómo era? ¿Sí? Tal cual, la acabas de decir. Relatividad. Exactamente, Patricio. Einstein, perdón, y esto lo traigo acá solo a modo anecdótico. Einstein, uno relaciona lo que dijo Einstein con respecto a la teoría de la relatividad en este concepto energético, es una parte de la teoría de la relatividad, pero fíjense que dice que es igual que la energía, que todo cuerpo, en realidad lo que dice Einstein en este caso es que todo cuerpo se puede transformar en energía libre o en energía en estado puro cuando la velocidad, ¿sí? Cuando su velocidad es alcanzada la velocidad de la luz. C es el valor de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 6 metros por segundo, o sea, 300.000. Sí, 300.000 metros por segundo. Y si eso yo lo elevo al cuadrado, ¿sí? Significa que toda la masa, o sea, toda la masa inercial que tenemos nosotros se transformaría en energía. Esto no ocurre nunca. Hoy nosotros estamos viajando, o por lo menos lo máximo que podemos viajar es una décima parte de la velocidad de la luz, pero sí podemos estudiar efectos de electrones o de ondas o de partículas que estén viajando a la velocidad de luz. Tenemos cómo poder medirla y eso está bastante bueno. Pero fíjense que es la misma ecuación, masa con masa, y C, que es velocidad, es como si acá yo pusiera velocidad, perdón, y es la velocidad de la luz al cuadrado. Es anecdótico nada más, pero bueno, Einstein en la teoría de la relatividad habla sí o sí de este mismo concepto que tiene que ver con la energía cinética. Bien, perdón. Che, no lo puedo pasar. Ahí está. En cambio, la energía potencial, como venimos hablando, esto es un poquito de lo que venimos hablando, después ustedes lo leen tranquilo. Es lo que le dije yo acá. Fíjense en que la energía potencial gravitatoria no es más que la masa por G y por la altura, ¿sí? Y nosotros podemos encontrar distintos valores en función de la altura. Y cuando están en reposo, obviamente, porque cuando ya está en movimiento, indudablemente vamos a tener, ¿sí?, parte de esa energía en energía cinética. Algo muy parecido con respecto a la energía potencial gravitatoria tiene que ver con una energía potencial elástica. No viene el caso, pero está bueno por lo menos que lo puedan entender. Los resortes, ¿sí?, tienen la capacidad de poder realizar un trabajo en ambos sentidos. Si yo lo estiro, tiene una fuerza restauradora que va a tender a la posición de equilibrio, y si lo comprimo, también tiene una fuerza restauradora que tiende a restablecer la posición de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que yo ahora puedo considerar esto en un estado de máxima compresión o de máxima extensión,
¿sí? Como valores en el eje de las X, como energías potenciales, porque acá estaría en reposo. Cuando llega a esta posición o cuando llega a esta posición, el objeto está quieto, ¿sí? Porque el movimiento viene hasta acá, se frena y vuelve de nuevo hacia el otro sentido. Entonces acá tiene valores de energía potencial. Entonces el mismo concepto de energía potencial gravitatorio lo puedo llevar a conceptos de energía potencial eh, oscilante o como les dije recién, que tiene que ver con... ay, se me fue la palabra. De resorte, ¿no? ¿Cómo es que lo tengo acá? Perdónenme. Se me fue la palabra y no quiero quedar. Péndulo. ¿Dónde estaba? No. Acá, 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 acá. Ahí está. Elástica. Se me había borrado la palabra. Bien, pero eso es a modo de ejemplo y podemos llegar a la misma conclusión teniendo en cuenta ambas energías. No importa, esto es a modo de información. Si me interesa esto, y con esto ya vamos a ir cerrando, ¿qué ocurre con la energía durante todo el proceso? ¿Sí? Cualquiera sea el proceso que yo esté analizando, ya sea, por ejemplo, levantar, ¿sí? A través de una polea una pesa, o, por ejemplo, alguien que está a una determinada altura en estado de reposo y de repente se tira no sé, a una pileta o lo que sea. Cualquiera de ambos movimientos, cualquiera, ¿sí? Siempre la energía mecánica a lo largo de todo el movimiento, como yo lo quiero evaluar, es la misma, ¿sí? O sea, la energía se conserva. ¿Quiénes son los que van cambiando? Y bueno, la energía cinética y la energía potencial. Analicemos ambos casos para que podamos entender lo que estoy diciendo y después les voy a ver si les los llevo a una página que se ven ciertos diagramas. Fíjense qué ocurre acá. Vamos a suponer que yo con una polea levanto, ¿sí? Una determinada pesa a una altura, ¿sí? Y queda en reposo. Bien, sabemos que acá hay una fuerza peso que va a estar determinada por la masa de este objeto, ¿sí? Que va a tender a hacer de que esto caiga. Pero obviamente, como esto está en reposo, significa que hay una fuerza de tensión que está igualando a esa fuerza peso. Esa fuerza de tensión que va acá arriba, ¿sí? En sentido hacia arriba, sería el mismo que vendría en sentido hacia abajo, ¿sí? Sobre la cuerda. O sea, la que está tensionando y aguantando el peso es la cuerda, ¿sí? Ahora, al tener una fuerza, en este caso que es de igual sentido, de misma magnitud, pero de sentido opuesto, yo estaría en una condición de equilibrio dentro de la dinámica de la fuerza, pero no significa que el sistema no tenga una energía asociada. Bien, ¿qué energía voy a tener asociada? Si está en reposo, y bueno, este objeto que tiene una determinada masa por una determinada altura, me va a dar a mí el valor de la energía potencial en esta altura, vamos a suponer que son 1 metro, o 10 metros, como quieran llamarlo ustedes, por esa masa, ¿sí? Y va a ser igual la energía potencial. Ahora, si no se está moviendo, ¿cómo va a ser la energía cinética en este punto? Cero. Cero, muy bien. Entonces, si esto es cero y vamos a suponer que la energía potencial es 10, ¿cuánto va a ser mi energía mecánica? De 10. Muy bien, 10, exactamente. Cero más 10 es 10. Eso significa que la energía mecánica, una vez que yo corto la soga y este objeto empieza a caer hasta tocar de nuevo el suelo, siempre va a ser 10 la energía mecánica. Entonces ahora van a ir cambiando esos valores. Apenas lo solte, voy a empezar a perder energía potencial porque fíjense en que la altura va a ir descendiendo. Entonces M por G por H va a ir cambiando a medida que va avanzando. Pero a su vez la masa va a ir, o sea, la energía cinética va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque acá está en velocidad cero, pero a medida que voy cayendo voy adquiriendo más velocidad debido a la aceleración de la gravedad. Entonces en M por B al cuadrado voy a obtener más energía cinética, multiplicado obviamente por un medio. Entonces, fíjense, desciende la energía potencial, aumenta la energía cinética. Cuando llega el momento del impacto, que sería el mismo lugar de donde parte, vamos a suponer que esto es la altura cero, ¿sí? Evidentemente la energía potencial va a ser cero
porque la altura va a ser lo más cercano a cero. Entonces, m por g, por un valor que es cero, me va a dar cero, y la energía cinética va a ser máxima. ¿Cuánto va a ser el valor de energía cinética entonces acá, antes de tocar la Tierra? En el instante justo antes de tocar la Tierra. 10. Muy bien, 10. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se mantiene a lo largo de todo el proceso. Claro, lo mismo ocurre acá, fíjense, en energía potencial es máxima, energía cinética es cero, y fíjense cómo van a ir cambiando los distintos valores. Y esto a mí, perdón, es lo que le quería explicar. Esto a mí me permite poder calcular, solo midiendo la velocidad y solo teniendo la altura, ¿sí? Porque los otros datos ya los sé, distintos valores energéticos a lo largo de un proceso, ¿sí? Y poder calcular mi energía mecánica total en una observación directa de algún movimiento, siempre y cuando hablamos de condiciones ideales, ¿sí? Obviamente que acá no consideramos el rozamiento de este cuerpo igual que de este otro cuerpo con el aire, las pérdidas por disipación y otro tipo de conceptos energéticos, por lo cual obviamente los tendría que tener acá sumándolos, ¿sí? A cada uno de ellos a lo largo del proceso. Pero digo, a grandes rasgos, nosotros tenemos en la energía mecánica estas dos energías participantes. Eso nos define a nosotros este concepto de fuerzas dentro de la física, conservativas y fuerzas no conservativas, y obviamente que para poder hablar de trabajo y energía, las fuerzas deben ser conservativas, ¿sí? Y que digamos que sean conservativas en el espacio es que eh, ¿qué significa dentro de la física que sean conservativas? Es que digo, si yo quiero moverme del punto A al punto B, ¿sí? Sin importar la trayectoria que yo esté haciendo, se hace una curva, una línea recta, siempre va a haber una dirección que apunta de A a B. Al tener una trayectoria que sea de A a B, eso significa que sí o sí la hago conservativa en todo momento del desplazamiento. Mientras que las fuerzas son no conservativas, es porque no respeta alguna de estas propiedades. Ya pasa a ser dependiente de la trayectoria, o el trabajo invertido es igual a cero. No viene el caso, esto es anecdótico, pero sí a veces puede explicar ciertas cosas que están relacionadas con la física eléctrica u otros conceptos con el magnetismo, esto de las fuerzas no conservativas. Pero no importa, no viene el caso. Bien. Les quiero mostrar para que veamos si no entendieron el concepto energético. Si me dan un segundito que lo busco. Eh, a ver si era este. No. Acá. A ver si era este. Bien. No sé si era este. Ahí está. Bueno, ahí voy a compartir. Esta es una animación para que ustedes lo puedan ver. A ver si. Y podamos entender un poquito el concepto de energía. Fíjense, tenemos. ¿Lo ven? ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Bien, fíjense que acá tenemos energía potencial, acá al costadito en azul, energía cinética, energía de fricción, que como yo le decía, si puede entrar o no fricción, ¿sí? Y la suma de ambas dos, que sería la energía mecánica, ¿sí? Total. Acá está expresado en porcentaje, pero es lo mismo. Fíjense que vamos a tratar de llevarnos a este punto.
donde fíjense, miren. Voy a ver así, para que no tengamos claro. Así con lugar. Uno va viendo ahí los vectores y obviamente que si yo voy viendo, ustedes vayan viendo el movimiento, en este le puse que no haya fricción. No me acuerdo si puedo cambiarle la velocidad para... No, no le puedo cambiar la velocidad. Pero bueno, prestemos atención a lo siguiente. Mire dónde parte. Parte desde acá, logra dar la vuelta en esto y más o menos llega a la misma distancia de donde sale, pero en sentido opuesto. Nunca va a ser más alto, ¿sí? Ni más bajo. ¿Estamos? Entonces fíjense que esto lo que está explicando básicamente es un proceso de conservación de energía. ¿Por qué? Porque a medida que voy cambiando mi energía potencial en energía cinética, la suma de ambas dos siempre me va a dar lo mismo. Fíjense que acá abajo, cuando está en la parte recta, la energía potencial es igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy a nivel del suelo, ¿sí? Ahora, fíjense en qué pasa si yo, como vamos en una condición real, eh, empieza a haber fricción sobre el movimiento, ¿sí? Significa que acá va a empezar a tener una fuerza que a lo largo de todo el desplazamiento va a tener un valor, ¿sí? No va a subir y bajar, siempre va a tener un valor determinado. Fíjense, miren cómo va subiendo la fricción, va subiendo, hasta el punto en el cual, ¿sí? El valor de la fricción va a ser de que supere el valor de energía cinética y termine generando, no sé si se dieron cuenta de eso, que no termina de dar la vuelta, ¿sí? ¿Quieren que lo veamos de vuelta? Miren, fíjense. No llega a este valor de energía porque justamente el valor de energía de fricción es mucho más alto que el de energía cinética en este punto del movimiento, lo cual hace de que no tenga más energía cinética. ¿Sí bien? Ahora, sacando este concepto de coso, ¿qué ocurre si yo cambio? A ver, no, no era así. No me acuerdo si era así. Ahí, no, ahí. No, no era este. Espérenme un ratitito que estoy buscando. Tenía otro simulador. Acá. Estos son simuladores que están en línea, están muy lindos para jugar. Yo siempre digo que traten de. Después, si quieren, se los paso. Eh, Se me espera un ratito. ¿Dónde estaba? Acá. Bien, fíjense en lo que yo le. Ah, perdón. Vamos a poner gráfico de barra para ver la energía cinética potencial o térmica si tuviésemos fricción, la cuadrícula para poder entender de dónde partimos, sí, y mostraríamos la velocidad. Fíjense que lo puedo partir desde 4. Se supone que en el movimiento, si no hay fricción, no superaríamos el 4 y esto de manera indefinida, ¿sí? En condiciones ideales, fíjense que la energía no se disipa, no se pierde, porque está respetando el principio de conservación de energía, ¿sí? Ahora, fíjense en que... No, perdón. ¿Qué ocurre cuando yo les digo, a ver si lo podía editar, era así o acá? Este era. No, acá.
Miren, fíjense cuando ya tenemos distintos tipos de conceptos, ¿sí? Y esto es lo que podemos aplicar nosotros en un salto. ¿Por qué nosotros podríamos, por ejemplo, en qué condiciones podríamos nosotros superar esta parte de la curva? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué condiciones podríamos superar esta parte de la curva? Cuando el patinador, ¿qué le haríamos? ¿Hola? ¿Me están escuchando o se cortó? Te escucho, te escucho. Largar Ah, además arriba, profe. muy O con más bien. velocidad. Exactamente. O lo largo con más velocidad, o sea, le incorporo mayor velocidad Más al impulso. más impulso, tal cual, o sea, le estoy aportando energía cinética, o lo largo de más arriba, o sea, esto sería inverso, fíjense en que acá tendería a pasar para el otro lado y saltar. A ver, ¿qué quiero decirle con esto? Yo puedo sobrepasar, sí, el movimiento, sí, siempre y cuando le pueda incorporar mayor cantidad de energía o mayor impulso, sí, o cambiar las condiciones donde, no sé, no tengan fricción o cambiar la masa o cualquiera de las condiciones. Esto está bueno verlo así en estos gráficos con respecto a la energía cinética y potencial, porque si ustedes me dicen de qué me sirve esto o qué aplicaciones tengo, y bueno, hoy por ejemplo, una parte de las aplicaciones es el estudio de la energía cinética y potencial, por ejemplo, en las montañas rusas, o sea, cómo están diseñadas las montañas rusas, están en cuenta en función del impulso con el que viene y la curvatura o el salto que podría tener y el peso en el cual podría soportar. Y obviamente que todo eso está diseñado para que, como vimos recién, nunca la energía cinética supere por encima el valor de la energía potencial en alguno de los casos. Por ejemplo, si yo tuviese algo así y de repente esto lo bajo y adquiero tal velocidad de energía cinética y tengo un salto pequeño, evidentemente acá tendremos un valor de salto como lo vimos en un tiro oblicuo y eso haría que, ¿sí? Posiblemente tenga daños, ¿sí? Mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, esa montaña rusa y tuviésemos algún, algún accidente. Digo esto a modo general, digo, se puede aplicar a un montón de otros conceptos, no solo el movimiento propiamente dicho, ¿sí? Bien, con eso terminamos el trabajo y energía, sobre todo energía mecánica. Espero que les haya sido claro. Eh, la clase que viene hacemos un repaso general completo de electricidad y magnetismo, conceptos generales y circuitos. Y nos quedaría una clase más, así que bueno. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? No, profe. Bueno, ¿seguro? No, por el momento. Se entendieron los conceptos, la fórmula ni a ancho, pero los conceptos sí. No, no era más. Yo con que vos puedas entender el concepto, después la fórmula simplificada es fácil de comprender. Yo les tengo que mostrar de dónde derivan, o por lo menos enseñarles de dónde vienen, porque es como hablar a veces sin un sustento, digo, matemático, donde justifique, digo, porque, a ver, yo te puedo poner energía es igual a, no sé. Energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad. Sí, es cierto, pero yo trato de mostrarte de dónde viene, o sea, tiene un argumento que sea eso. Porque si no, podría ponerte una ecuación y directamente decirte esto es igual a esto y no tratar de comprenderlo. Yo creo que a veces uno estudiando de dónde viene, ¿sí? O por lo menos la raíz de dónde sale esa ecuación, a veces el concepto lo termina de desarrollar, ¿sí? Profe, en el examen va a haber algo de ejercicios o algo de eso. No, no, No. no, no. Puedo dejar uno ya hecho y desarrollado y que ustedes encuentren el error sobre un múltiple opción. Algo de eso sí, pero no que ustedes hagan un ejercicio. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Dale. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? No, no. Lo que sabe usted ¿No? es impresionante. Perfecto. Bueno, chicos, que tengan una buena noche y buen fin de semana. Nos vemos el jueves que viene. Nos Nos vemos, vemos profe. el Muchas jueves. gracias, Profe, nos profe. Nos vemos. vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Chao.